Feliz sábado a cada uno de ustedes. Es un privilegio poder estar aquí en este lugar, gente muy querida, veo rostros nuevos, la iglesia de Dios sigue creciendo. El mayor privilegio es que la palabra de Dios nos pueda unir en este momento, en esta mañana tan fría, pero seguramente que el Espíritu de Dios va a estar calentando nuestros corazones, nuestras mentes, para poder estar preparados y escuchar su palabra en esta mañana. Como decía el canto, que abra nuestros ojos para contemplarlo, nuestro oído para escucharlo. A eso venimos, surge de la necesidad de personas afectadas por el pecado y buscamos sanidad. De eso se trata la presencia de cada uno de nosotros aquí en este lugar. Qué lindo ver tantos niños, donde hay niños hay vida. Los que somos padres hemos tenido mucho ruido, muchas voces y gritos, movimientos, y eso llena un ambiente, un lugar, y en la iglesia también. Y qué lindo que dentro del plan de Dios los niños, ¿no es cierto?, forman parte del reino de los cielos. Cristo les ofrece el reino de los cielos para los niños. Ojalá que en nuestra espontaneidad, en nuestra sinceridad, podamos ser como niños, porque así lo dice la Biblia. Es como un requisito para poder entrar en el reino de los cielos. Hermanos, en esta mañana, ustedes ya saben la razón de la presencia de algunos hermanos que sábado a sábado no es habitual que nos reunamos aquí. Es por el tema de mayordomía. Dalila lo explicó muy bien. Entonces, en esta mañana vamos a tratar acerca de mayordomía. Vamos a explicar un poquito para aquellos que por allí no saben bien qué es mayordomía. Es muy sencillo, viene la palabra mayordomo. Todos sabemos qué es un mayordomo. Aquella persona, ¿no es cierto?, que maneja o administra las cosas, los bienes de otra persona. Aquí en la tierra existen mayordomos. Entonces, la iglesia adventista, la mayordomía la divide en las 4 T, ¿no es cierto?, que es tiempo, talentos, tesoros y templos. El tiempo sabemos, el tiempo de 24 horas, el tiempo que Dios nos da en esta tierra. Entonces, ¿cómo lo estamos administrando? Los talentos, las habilidades que Dios nos ha dado, ¿dónde las estamos desempeñando? ¿Será para gloria y honra de Dios? Dice la Biblia por allí, todo lo que hagáis, ¿no es cierto?, que glorifique a Dios, que honre a Dios. Entonces, los tesoros, por allí los bienes que Dios nos ha confiado, ¿qué lugar están ocupando en nuestra vida? Y cuando habla del templo, ¿a qué se refiere? A mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo lo estoy cuidando yo? Entonces yo quiero comenzar compartiendo una cita que dice lo siguiente, que mayordomía, estaba también en el boletín, es el estilo de vida de alguien que acepta el señorío de Cristo y camina en sociedad con Dios, actuando como su agente al administrar sus asuntos en la tierra. Fíjense qué cita tan interesante. Primer parte dice, es el estilo de vida de alguien que acepta el señorío de Cristo. Los seres humanos es difícil aceptar el señorío de otra persona, porque yo pienso, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Ya estoy grande, yo tengo mis propios pensamientos, mis propios planes. Entonces, por eso la cita es desafiante. Acepta el señorío de Cristo. Yo estaré aceptando el señorío de Cristo en mi vida. Y después, cuando yo acepto, entonces, esa persona dice que camina en sociedad con Dios. Caminamos en sociedad con Dios, actuando como su agente al administrar sus asuntos aquí en la tierra. Entonces, fíjese la responsabilidad de aquel mayordomo espiritual, de aquellos que queremos ser mayordomos de Dios, administrando sus asuntos aquí en la tierra. Ahora, esto no es invento de la iglesia adventista, no es invento de la gente. ¿Sabe dónde nace esto? Tiene su origen en la Santa Biblia, porque si nosotros nos remontamos allí al Génesis, capítulo 1, versículo 26, un versículo muy conocido, hablando allí de la creación de Dios, dice el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Allí está entonces
Dios dándole esa responsabilidad a aquellas personas que Él había creado para que se enseñoreen de toda la creación, ¿no es cierto? Allí tendrían su tarea de cuidarlos, de ponerle nombre, de visitarlos. Fueron los primeros mayordomos aquí en la tierra, Adán y Eva, de las cosas que Dios tenía, ¿no es cierto?, en la tierra también. Ahora, estas personas fueron creadas con un propósito. Lo mismo que usted y yo. Fuimos creados en algún momento por Dios, vinimos a este mundo con un propósito. A veces las personas, quizás llenas de problemas, y no encuentran un propósito para vivir. Y finalmente se preguntan, ¿para qué yo estoy en esta tierra? Y no quieren vivir. Pero la palabra de Dios dice que Adán y Eva fueron creados con un propósito. Primeramente, ¿no es cierto?, con el propósito de una relación con ese Dios creador y su criatura. Ese fue el primer propósito, que pudieran relacionarse. Por eso que la Biblia allí en el Génesis relata y describe cómo eran esos encuentros diarios, que Jesús dice que iba al jardín del Edén, se encontraba todas las mañanas con esta pareja, ¿no es cierto?, y podían relacionarse, poder conversar, pero también fueron creados para una relación con otro ser humano. Por eso al principio existía Adán solamente. Y luego no era bueno que el hombre esté solo. Y en su amor, en su poder, ¿no es cierto?, Dios le concede una compañera. Ahora bien, esa relación horizontal entre seres humanos era el propósito de Dios. Pero también primeramente el propósito que esas personas tengan primero una muy buena relación con su Creador, para que entonces la relación horizontal aquí en la tierra entre ellos dos, entre los dos seres humanos, pueda ser también positiva, pueda ser plena, pueda ser una buena relación. Pero entonces, ¿qué pasó? Quizás cabe la pregunta, entonces, ¿qué pasa con los matrimonios de hoy? Bueno, somos creados, hermanos, con un propósito, pero el primer propósito es que tengamos una buena relación con el Creador, para luego tener una buena relación entre los pares aquí en la tierra. En esta mañana, entonces, como decía, no vamos a abundar en las 4T, no vamos a analizar el tiempo, talentos, tesoros y templo, sino que vamos a abordar la mayordomía como un todo, porque el ser humano es un todo. Entonces vamos a ir viendo, porque hoy vivimos en un mundo, ¿no es cierto?, donde por allí yo leo, la palabra de Dios dice tal cosa, pero yo opino. Yo cuando me encuentro con la palabra de Dios, sí, Dios dice eso, pero yo pienso, yo opino esto y empiezo a argumentar. Quizás a ustedes también les ha pasado. Por eso quiero abordarlo, la mayordomía como un todo. Y en esto vamos a hablar hoy de creer, de la fe. Y van a ver que se van a dar cuenta ustedes que la mayordomía afecta a todos los aspectos de la vida de un ser humano. Por eso vamos a hablar la mayordomía, la administración, como un todo. Aceptar el señorío tiene que ver entonces con creer. ¿Con creer en qué? Dios tiene un plan para los seres humanos. Y ahí tiene que ver con si yo creo en ese plan o no. Según mi respuesta, ahí es donde empieza una vida plena para mí o empiezan los problemas para mí. Porque los seres humanos cargamos con una tendencia, ¿no es cierto?, de la filosofía griega. Fíjense que nosotros todos, siempre para poder creer en algo tenemos que verlo, tenemos que tocarlo. Si yo creo que este es un púlpito, bueno, porque lo estoy viendo y lo puedo tocar, entonces creo que es un púlpito. Los griegos todos llevaban allí al banco de análisis, todos laboratorios, tenían que ver, probar y después, bueno, creían. Y en esa época estamos viviendo hoy, ¿no es cierto? Ver para creer. Fíjense que no es nada nuevo. Tomás tuvo esa actitud, tuvo esa reacción. Quería ver al maestro, qué le había pasado para poder creer. Entonces, hoy vamos a ver un contraste muy marcado, porque la Biblia me habla y les habla a ustedes de algo diferente. Creer para ver, es totalmente al revés. Hoy vivimos en una sociedad que tiene que ver para creer, tiene que tocar, tiene que palpar para poder creer. Ahora Dios me dice, cree y luego verás. Fíjense el contraste inmenso que la palabra de Dios con lo que yo puedo razonar o con lo que
el mundo puede razonar. Ahora, fíjense que a veces argumentamos cosas que no están en la Biblia, y ese es el peligro de hoy. Por eso la palabra de Dios es fiel, es un manual de instrucción, es un manual de vida. Yo por decirle alguna cosa, pero a veces abordamos la generosidad desde esta frase, muy popular, muy conocida, que dicen que uno, cuando habla de generosidad, tiene que dar ¿hasta cuándo? Hasta que duela, hasta que duela. Lo dijo una persona que realmente dejó vivencias positivas, pero es un argumento humano, porque la Biblia no dice eso. En contraposición a eso, la Biblia, ¿qué registra? Dios bendice al dador alegre. ¿Se dan cuenta cómo el argumento humano? Pero suena tan bien y yo lo adopto eso para mi vida. Dios me dice, no, Néstor, mi bendición está en el dador alegre. No dé hasta que duele, no dé, porque eso son razonamientos, ¿no es cierto?, humanos. Después decimos, la mayoría tiene la razón. Siempre donde la mayoría, ellos tienen la razón. Y bueno, va a haber que sumarse a la mayoría. Y a veces no siempre tienen la razón. Son razonamientos humanos. Cuando apresaron a Jesús, la mayoría no tenían la razón. Cuando lo mataron, la mayoría no tenía la razón. En el diluvio, la mayoría se perdió y no tenía la razón. ¿Se dan cuenta? Por eso es que me gusta ir a la Biblia. Y a veces no estoy de acuerdo con lo que me dice la Biblia, pero debo creer en la Biblia, debo creer, ¿no es cierto?, a Dios, lo que dice allí en su palabra. Por eso hoy vamos a abordar el principio bíblico que dice creer para ver. Entonces vamos a abrir ya ahora la Biblia en el Antiguo Testamento, libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 14. Vamos a leer allí. Vamos a situarnos un poco en contexto. Allí está el cruce del Mar Rojo. Yo voy a leer solamente 3 versículos, porque la historia es bien conocida. ¿No es cierto? El pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo. Fíjense primero, quiero leer el 11. Y dijeron a Moisés, ¿no es cierto? El pueblo de Israel le dice a Moisés, que era el dirigente de Dios, ¿no es cierto?, frente al pueblo. ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Fíjense, allí, con esos 2 versículos, nosotros estamos viendo una situación de duda, situación de desconfianza, de incredulidad, de molestia. Entonces, en otras palabras, le estaban diciendo a Moisés, ¿por qué nos has traído aquí? Estábamos cautivos, pero preferíamos eso. Ahora aquí, en este desierto, vamos a morir todos. Y le sacaban en cara eso a Moisés. La desconfianza en el dirigente de Dios y también en la desconfianza de Dios mismo. Porque Dios era el que iba dirigiendo a través de Moisés, ¿no es cierto?, esa caravana, esa peregrinación. Y fíjense lo que sigue diciendo el 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por nosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Era un desafío enorme para los seres humanos. Hoy, en una forma natural, es difícil dividir un mar. Pero tenemos algunas cositas que aprender. Por eso Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Yo te he hablado, te he aconsejado, te he mostrado, te he dado evidencia de que yo soy tu Dios, soy un Dios poderoso. ¿Por qué clamas a mí si sabes lo que tenés que hacer? Hermanos, si hoy estamos viviendo una situación donde venimos orando y las cosas no se están aclarando, no se están resolviendo, ¿qué hay que hacer? ¿Saben qué nos enseña esta ilustración? Que hay momentos en la vida para orar, pero hay momentos también para actuar. Por eso Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Hoy quizás le esté diciendo a usted, me esté diciendo a mí, ¿por qué clamas a mí, Néstor? Yo te he mostrado, ya te he dicho lo que tenés que hacer. Ahora es el momento, ya tuviste el momento de oración, de buscar la respuesta. Ahora es el momento de actuar, tenés que actuar. Entonces,
Porque, hermanos, Dios nunca va a hacer lo que yo estoy habilitado para hacer. Y en el plano espiritual hay 3 cosas que Dios nunca va a hacer por mí ni por usted. Una es estudiar la Biblia, otra es orar y otra es testificar, salir y predicar el Evangelio. Son 3 cosas en el plano espiritual, ¿no es cierto?, que Dios nunca va a hacer por mí, porque me habilitó para que yo lo haga. Y a veces en la solución de una enfermedad, de trabajo, de problemas sociales, a veces el momento de actuar, y yo estoy habilitado, para eso lo tengo que hacer yo, porque Dios ya me ha mostrado, me ha guiado cómo tengo que decidir, cómo poder manejarme. Por eso que entonces, después la historia, ustedes saben cómo termina. Dice que Moisés extendió la vara como se le había dicho, ¿es cierto? Y el mar se dividió, cosa que en nuestra mente no entra, pero ese es el poder de Dios, la fidelidad de Dios. El mar se abrió, el pueblo de Israel dice que lo pudo traspasar, que más tarde los egipcios, sus enemigos, quisieron hacer lo mismo y no pudieron. Entonces, fíjense en el orden, creyeron a Dios, por fin le creyeron a su dirigente, obedecieron y el resultado vino el milagro, porque hoy en día la mayoría de los seres humanos creen en Dios. Ahora, creerle a Dios, creer en el plan que Él me ofrece, ahí ya las cosas cambian. Yo creo en Dios, pero en lo que Él me dice, y a veces no creo, porque yo tengo mi forma de pensar también, mi forma de actuar también. Entonces, creer, obedecer, y por consecuencia, hermanos, viene el milagro. Si nosotros estamos esperando un milagro en nuestra vida, creámosle a Dios, creámosles el plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Mi problema empieza cuando yo me salgo de ese plan y empiezo a ensayar planes personales en la vida. 40 años más tarde, otra historia, nos trasladamos ya al libro de Josué, capítulo 4. Ustedes saben que Josué fue el sucesor de Moisés en la dirección, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel, aquí en la tierra. Él fue el que lo sucedió a Moisés. Y fíjense, una historia también parecida. Ellos llegaron frente a la ciudad de Jericó. Allí tenían que cruzar también, la orden era cruzar el Jordán. Cuando ellos llegaron, a los 2 meses, dice que el río desbordó. Yo me imagino, no conozco esa zona, no conozco el río Jordán, pero me imagino que debe ser un río caudaloso. Pensaba anoche mientras meditaba en esto, aquí en Buenos Aires, el río Luján nomás, desbordó y ya trae problemas. ¿Se imaginan que el Jordán dice que había desbordado totalmente y la orden era cruzarlo? Y ahí estaban ellos, también la incertidumbre, la duda, no, pero es imposible, no podemos. Y la orden de Dios era cruzarlo. Y Dios iba diciéndole los pasos, cómo tenían que hacer. Entonces a mí me viene a mi mente, ¿cuántas veces Dios me está diciendo, confía en mí? Y yo pongo 1000 excusas porque lo veo en un plano, a Dios a veces lo bajo a mi plano, al plano humano. Y no aprovecho el poder, la grandeza que tiene Dios para solucionar los problemas. Y ahí doy vuelta porque no le creo. Dios me dice, avanza, mojate los pies. Pero mirá que no se puede, esto va a ser imposible. Los sacerdotes tenían la orden de cargar el arca del pacto y mojarse los pies. Y dice que el Jordán, todas sus aguas iban a quedar como en un montón. Se iban a detener. Imagínense el río en Limay con el caudal que tiene, con la correntada que tiene, que se detenga. Es imposible. Pero Dios les decía, los sacerdotes tienen esa tarea. Cuando ellos pongan los pies allí, toquen agua, se va a detener el Jordán como en un montón. Y así sucedió. Finalmente ellos lo hicieron. Entonces nuevamente se repite la misma historia. Creyeron a Dios, creyeron a su dirigente, en ese momento Josué. Obedecieron, que vino el milagro. A veces estoy tan acostumbrado a ver fracasos en mi vida que un milagro me parece imposible. Aunque los milagros suceden todos los días, hermano. El hecho de que hoy hayamos despertado y poder venir a alabar a este Dios poderoso ya es un milagro. Porque a veces lo damos por sentado. Dios tiene la obligación de darme vida. Todos los días yo tengo que amanecer, todos los días tengo que tener fuerza para poder realizar mis tareas.
son pequeños milagros. Yo siempre digo y agradezco a Dios cuando uno habla de contentamiento. A mí me contenta que Dios me tenga con vida y cuide de mis hijos. Suficiente milagro. Porque cuando los hijos enferman, hermano, a veces no alcanza el dinero para traer tranquilidad ni solucionar los problemas. Entonces son pequeños milagros que a veces no los tenemos en cuenta. El cristiano que entiende y practica la mayordomía es feliz. Aquella persona que entiende que soy un administrador de Cristo aquí en la tierra en sus asuntos, dice que esa persona es plena y también una bendición para la iglesia. Hermanos, a veces somos buenos mayordomos aquí en la tierra para las cosas terrenales y a veces con Dios no. ¿Por qué? Porque Dios no anda tras nuestro. Pero sí, según la Biblia, vamos a tener que dar cuenta qué hicimos con el tiempo, con los años que Dios nos dio en esta tierra. ¿Qué hicimos, no es cierto?, con las habilidades, con los talentos. Cuando Dios me dio habilidad de la palabra, de la visitación, de la hospitalidad, del canto, ¿dónde lo estoy desarrollando? ¿Qué estoy haciendo con mi cuerpo? ¿Cómo lo cuido? A veces con cosas buenas yo puedo estar dañando el templo del Espíritu Santo. ¿Y saben qué? Por ejemplo, el trabajo. Si yo mi cuerpo lo castigo trabajando 15, 16 horas por la necesidad económica que tengo, no es el plan de Dios, no es el plan de Dios. ¿Se dan cuenta cómo entro en problema cuando yo me salgo del plan de Dios? Porque tarde o temprano eso me va a traer problemas a mi cuerpo, a la salud. Entonces, hermanos, el mensaje de esta mañana: somos administradores de Cristo. Queremos ver milagros en nuestra vida. Queremos ver milagros en nuestras familias. Queremos ver milagros en nuestro matrimonio, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, en el círculo de amistades. Entremos al plan de Dios. Entremos al plan de Dios. Creamos en el plan que Él tiene para nosotros, que nos va a llevar a felicidad. En esta mañana nos acompaña un matrimonio que hace muy poco se encontraron con el plan de Dios. Y ellos creyeron en Dios y creyeron en el plan de Dios. Y yo quiero que ellos puedan, yo lo voy a invitar a Jonathan, que se adelante. Joana no sé si está, pero que se adelante Jonathan, que en breves minutos él pueda compartir, a ver qué le trajo al aceptar el plan de Dios. Si realmente hizo un milagro o está operando un milagro Dios en su vida. Él acepta ese plan, está obedeciendo, y yo quiero que él comparta con todos nosotros en esta mañana. Él es miembro hoy, actualmente es miembro de la Iglesia de Confluencia. Yo quiero entonces, Jonathan, que te adelantes y nos puedas comentar, nos puedas contar ahora si ha cambiado tu vida, qué has encontrado, ¿no es cierto?, al someter y aceptar el señorío de Dios en tu vida y al aceptar vivir dentro del plan de Él. Feliz sábado, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan, mi esposa Joana que nos acompaña, y bueno, quiero contarle una parte breve de nuestras vidas. Hace un año nosotros conocimos la gracia y el amor de Dios, lo que Él tenía preparado para nosotros. Veníamos de una vida desordenada, sin Cristo en nuestras vidas, creíamos en un Dios, pero no lo teníamos de una manera personal. Nuestra vida estaba descontrolada, más que nada la mía. En mi familia siempre estuvo la palabra Dios presente, la oración. Yo en mi adolescencia me aparté totalmente de lo que es Dios y mi vida se desbarrancó. Caí en drogas, en alcohol, en sufrimiento, en dolor. Ya no sabía qué rumbo tomar. Si no fuera por el amor de Dios que escuchó una de mis oraciones, hoy no estaría compartiendo esto con ustedes.
Una noche de angustia, me acordé de las palabras de mi madre, que me dijo: cuando te encuentres sin salida, busca a Dios, que Él te va a escuchar. Y le pedí a mi esposa que orara por mí, porque yo decía que Dios a mí no me iba a escuchar por el estado en el que estaba. Ella oró, abrimos nuestra Biblia, nos encontramos con el libro de Job. Me sentí identificado con muchas cosas que había ahí, pero a la vez también no entendía cosas de la Biblia. Y empezamos a orar y a pedir un milagro, que yo ya no quería esta vida para mí, que yo sabía que Él tenía un propósito para mí, pero que no entendía sus planes, no entendía su mensaje. Y oraba por alguien que se acercara y que me ayudara a comprender lo que yo no comprendía de su palabra. Hasta que un día, hace un año atrás, en la Expo Salud que se hace acá en Neuquén, me invitaron a pasar. Yo ese día me iba para un lado que nada que ver. Hoy, gracias a Dios, estoy dentro de sus caminos. A mí me gustaba mucho el heavy metal. Tenía una vida muy personal, creyendo en filosofías humanas, leyendo libros ocultos, por así decirlo. Al principio sentí rechazo de entrar a este lugar, pero creo que Dios tenía eso preparado para mí y por algo entré, ¿no? Y conocí al pastor Treves, con el que hablé, también al hermano Fracaso. Me invitaron a estudiar la Biblia, yo acepté y me fui sin saber lo que había aceptado. Cuando llegué a casa le comenté a mi señora y ahí hizo un clic en mi cabeza y dije: gorda, le digo, ¿por qué estábamos orando nosotros? Para que alguien venga y nos explique lo que nosotros no comprendíamos. Y sentí la respuesta de Dios, porque fue textual la respuesta de Él, de que yo lo que le pedí, que alguien me enseñara a estudiar, eso me mandó Él. Y empezamos con nuestros estudios bíblicos. Mi señora no tenía conocimiento de nada, no sabíamos orar. Y empezamos a orar y Dios transformó nuestras vidas, digamos. Nos dio un vuelco de 180 grados. De un día para el otro yo me di cuenta que, le digo: gorda, ¿te diste cuenta que hace cuánto no me compro una cerveza? No se me cruza por la cabeza consumir lo que estaba consumiendo. No necesité tratamientos, no necesité de psicólogos, no necesité tratamiento médico. Dios me restauró completamente y hoy, gracias a Él, podemos decir que somos nuevos en Cristo. Nos bautizamos hace poco, tuvimos un bautismo donde entregamos nuestra vida a Dios y hemos decidido serle fiel, porque Él fue fiel con nosotros desde antes que lo conociéramos. Él tenía algo preparado para nosotros. Conocimos un grupo de hermanos, una familia espiritual hermosa, la cual nos contuvo y nos acompaña en oraciones y nos hace crecer también por intermedio de Dios, ¿no? Yo el día antes de que nos bautizáramos, el día anterior me quedé sin trabajo de sorpresa. No sabía que me iba a quedar sin trabajo. Y en el día de nuestro bautismo Dios hizo otro milagro para nuestras vidas. En el día de nuestro bautismo se acercó la persona que hoy es mi jefe, digamos. Dios no me dejó sin trabajo. Estuve una semana de vacaciones, por así decirlo, y empecé a trabajar con una persona que es miembro de acá de Malvinas. Estoy muy agradecido a Dios porque Él ha acomodado nuestros caminos, digamos.
Y a pesar de que hay luchas, hay cosas, ya sabemos que tenemos un Dios en cual confiar, un Dios que no nos va a desamparar, y tenemos a alguien que nos puede perdonar, que está dispuesto a perdonarnos, a ayudarnos, a levantarnos cuando nos caemos, y ya no tenemos una vida vacía, gracias a Dios y al poder de transformación que Él tiene cuando nosotros abrimos nuestro corazón y lo aceptamos como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Y gracias a Él puedo compartir este testimonio con ustedes. Estoy agradecido a Dios por poder hacerlo. Amén. ¿Se da el milagro o no se da el milagro? Hermanos, qué lindo que una parejita, a mí lo que más me alegra es que Leonel, el hijito de ellos, en esta tan tierna edad, ¿no es cierto?, él ahora tiene otro panorama de vida, porque él ya hoy pertenece a un hogar cristiano, donde está la presencia de Dios, ¿no es cierto? Y eso cambia mucho las cosas. Ellos cansados de ensayar planes personales. Aceptemos, creámosle a Dios. Hermanos, hoy una de las necesidades básicas, físicas, es el deseo de tomar agua cuando uno tiene sed. A veces ustedes han escuchado de las huelgas de hambre, se aguantan muchos días, pero sin tomar agua se aguanta poco. Ellos dieron un testimonio, como dice la Biblia. Cuenta lo que has visto y oído, lo que Cristo ha hecho en tu vida. Andá y contalo a los demás. Por eso esto a mí me anima. ¿Por qué? Porque yo quizás toda una vida dentro de la iglesia, pero quizás no esté siendo pleno. Quizás usted no esté siendo pleno, porque estamos viviendo un poquito al margen del plan de Dios. El Evangelio es poderoso para llenar nuestras vidas, para ayudarnos a transitar este mundo de pecado, para darnos fuerzas y también para vivirlo con una esperanza de que Cristo muy pronto va a venir a buscarnos. Entonces, acerquémonos a Cristo, que Él está dispuesto a darnos del agua de vida, para no tener sed jamás, y para que Él pueda operar entonces en milagro en cada uno de nosotros. Yo voy a pedir a Matías a ver que ponga una melodía, que allí dice la letra, ¿no es cierto?, que debemos acercarnos a aquella persona que murió, siendo el creador de todo. Él sufrió la sed para poderme dar agua para que yo realmente tenga vida. A ver, Matías, si está. Un día vine a Él tan sediento, pidiendo agua que calme mi sed. Él me dio agua que transformó mi vida, mas por saciarme mi Cristo murió. Desde la cruz su voz suplicaba: yo tengo sed, decía mi Rey, mi Dios, creador de los mares, sufriendo sed por saciarme a mí. Hay un gran río que fluye claro y limpio, desciende del trono de Dios. Sus aguas puras inundan mi alma, dando vida
paz a mi ser. Desde la cruz su voz suplicaba: yo tengo sed, decía mi Rey. Mi Dios, creador de los mares, sufriendo sed por saciarme desde la cruz, tu voz suplicaba: yo tengo sed, decía mi Rey. Mi Dios, creador de los mares, sufriendo sed por saciarme a mí. Sufriendo sed, me dio agua a mí de vida. Amén.